GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mayrán. Hoy es sábado 28 de mayo de 2022. Es un grato placer darles la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Hoy llegamos con mucho orgullo y satisfacción a nuestro programa 600 de Diálogos con la Historia. Nos regocijamos con todos ustedes. Espero seamos correspondidos en nuestro afecto. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Parafraseando el conocido adagio mexicano, los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos. Diremos que los remedios de las abuelas son medicinas efectivas. Y así vivimos por muchos años cuando la medicina alópata estaba en pañales. ¿De qué se enfermaban y cómo se curaban los torreonenses de los años 40? Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de nuestra historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestro distinguido y muy apreciado invitado, Alfredo Rojas Hernández. Usted ya lo conoce bien, profesionista comprometido con su comunidad, promotor deportivo y viajero por la historia de Torreón. Buenos días, Luis, a tus órdenes. Como música de fondo vamos a tener una canción muy propia de aquellos años, a ver qué te parece, Alfredo, aquella de Jacarandosa. Casado. Que se refiere precisamente a la cuestión de médicos. De médico. Muy bien, antes de empezar el programa quiero hacer un agradecimiento muy especial al licenciado Juan Antonio García Villa, a quien yo considero pues un erudito en cuestión de béisbol, la historia del béisbol, beisbolistas, etcétera, etcétera, y muy particularmente de la comarca lagunera. No creo que haya alguien que sepa tanto béisbol como él. Y bueno, pues resulta que se acuerdan ustedes que la semana pasada tratamos el tema de los cafés, de los restaurantes y demás, y él nos ayudó, incluso haciendo llamadas a Estados Unidos, porque teníamos la idea de que había un café muy cerca de la Plaza de Armas del inmortal pelotero Pedro Charolito Horta. Y nos confirma el licenciado García Villa que efectivamente así es, que se llamaba El Chiquiri, así se llamaba el restaurante de este gran cubano. Y bueno, pues los cubanos siempre han sido muy grandes amigos de los mexicanos, nos debemos muchas cosas mutuamente. Es un orgullo tener amigos como los cubanos, como fue el caso de el Charolito Horta. Tan querido por nosotros, por toda la comarca lagunera. Alfredo, decíamos que allá por los años 40 y 50 del siglo pasado, los torreonenses teníamos mucha fe en los remedios caseros. Y poco fundamento médico, porque los médicos no habían alcanzado el nivel que, bueno, pues hoy tienen. ¿Cuáles eran las enfermedades más comunes que encontrábamos en aquella época? Bueno, en aquella época las enfermedades más comunes, yo me acuerdo que le llamaban las enfermedades de dolor de costado. ¿Cuál era el dolor de costado? Como no había mucha tecnología antes en la cuestión médica y todo, por ejemplo, por decirlo, una inflamación, una gastritis, una colitis, que era lo que se hacía antes. ¿Qué es lo que hacía el médico? Inmediatamente, el apéndice, en la vesícula, y a operarlo, ¿verdad? Y meterlo a la plancha. Eso era lo más común que había. Las anginas, la extensión de las anginas, esas eran las más comunes, Luis. No se conocía antes, a lo mejor sí había la cuestión del cáncer, del efisema y todas esas enfermedades que había. Pero aquí lo más importante es los tratamientos más comunes que se daban a la gente, ¿verdad?, en Torreón, para cuestión de aliviar su salud, ¿verdad?
Ok, perfecto. No, bueno, pues ya nos mencionaste. Ya, a ver, ese. vamos a ver algunas de ellas y cada una de estas, pues te voy a pedir que nos platiques cómo generalmente se iban curando. Aquí tenemos una lista de esas enfermedades que tú mismo presentaste. A ver, decías en el caso del dolor de costado, pues generalmente podía ser una inflamación del hígado, apéndice, de los riñones, de la vesícula. Ajá. Y dices que generalmente se operaba, pero ¿y si no se operaba, había algún otro tratamiento? Sí, sí, más común, por ejemplo, por decirlo, empezando ya la cuestión de las famosas piedras, ¿verdad? Las piedras del riñón. ¿Cuál era el remedio que se usaba antes? Tú remojabas en una tina o en una ollita pelos de elote, ¿verdad? O el palo azul, que se llamaba aquella hierba que todavía existe, y te la tomabas diario, te tomabas 3 litros diarios de ese remedio y se sentía que expulsaba las piedras, ¿verdad? Ese era lo más común de ese remedio. Oye, Alfredo, a ver, nomás aquí me Sí. confundo un poco. ¿Y cuál era la diferencia con otro mal que se llamaba, que era el mal de orina? Bueno, no es exactamente el mismito, ¿verdad? Es el mismo. Ahora bien, esa época había varias epidemias. Una de ellas era la viruela, o incluso creo que comentabas que eran viruelas. Sí, bueno, a raíz de 1900, ¿qué será? 1930, 1940, vienen las famosas epidemias que tuvo México. La viruela negra, la viruela escarlatina, el sarampión, la tosferina, o sea, todo eso vino a raíz de que le llamaron las epidemias, ¿verdad? Entonces cada epidemia que se trataba completamente muy diferente, un tratamiento que se le daba. Ok, déjame hacer una aclaración nada Sí. más para que no haya ninguna duda. Ni Alfredo ni yo somos médicos. No estamos tratando el tema de medicina. Estamos tratando concretamente el tema de lo que la gente creía, lo que la gente pensaba. Nosotros vamos a decir si estaba bien o estaba mal. Simplemente vamos a decir lo que había. No, y lo que vio uno, ¿verdad? Y tomó los remedios y le consta a uno, ¿verdad? Pero Así qué bueno, es. no estamos hablando de cuestión medicina ni médico. Sí, ¿no? o sea, estamos hablando de lo que sentía la Sí, gente. sí. A ver, ¿y las viruelas cómo se curaban? ¿Cuál era el procedimiento? Bueno, la cuestión de la viruela, si era viruela negra o si era la más benigna era la viruela escarlatina, ¿verdad? Esas se preparaban unas cuestiones unas soluciones que se daban en las droguerías, que incluía ciertas sustancias, ciertos ácidos, y se ponían en la piel. Y lo más importante, que en la viruela se guardaba una cuarentena, Luis, para efectos de que no pudiera infectar a la demás gente, ¿verdad? Es interesante este detalle que acabas de mencionar. Recuerdo haber leído hace tiempo que la cuarentena se generó durante la viruela negra en el siglo XIV en Europa. Por alguna circunstancia, es decir, ¿por qué cuarentena? Sí. Porque por alguna circunstancia descubrieron en aquel entonces que durante 40 días, si se aislaba a las personas, en ese tiempo podía o morir la persona o pasar el mal. Exactamente, así Sí. es. Y entonces eso se seguía aquí, bueno, hoy todavía en día seguimos hablando de las cuarentenas, aunque ya, por ejemplo, ahora con el COVID, pues ya hemos visto que ha ido cambiando. Ahora ya el más reciente ya es nada más de 4 o 5 días, pero la cuarentena sigue siendo realmente vigente. Realmente vigente. Bueno, esa era la escarlatina, pero, por ejemplo, había otra que era el famoso sarampión. Bueno, el sarampión le decían a todos a mis amigos, ¿por qué le dicen sarampión? Porque nomás le pegaba a los niños, ¿va? Era muy difícil que a una gente grande le diera el sarampión. Pues el sarampión no era más que el reposo que se le daba, y los tés y los caldos de gallina o de pollo que se le daba a las personas. Oye, ¿de pollo o era de gallina? Sí, Fíjate que ya lo identifiqué, Luis, y es de pollo, porque la gallina era nada más para la cuestión de ¿cómo se llama? De caldos ¿cómo se llama? Caldos en granel, ya grande. Pero era pollo.
Bueno, ¿y el caldo de pichón? Bueno, el pichón esa era otra cuestión. Inclusive los pichones, en tu casa tuvimos cría de pichones. Eran palomas, ¿verdad? Eran palomas chiquitas, digo, recién nacidas y todo. Pero y no era gallina, era paloma. No, era paloma. Y se hacía el caldo, pero era un caldo diario. Pues ahora quiero caldo de pichón, pues agarra el pichón y tráetelo, ¿verdad? No tenía, yo pensaba que tenía algún juego en la cuestión de la salud, pero no, nomás era un platillo más. Pero sí lo utilizaban para curar, ¿no? Sí, bueno, allí en tu casa así le hacíamos, ¿verdad? Okay. Más bien el caldo de pollo se utilizaba mucho con el jugo de manzana, ¿verdad? Okay. Y la manzana pues se utilizaba mucho, todo eso. Y en el caso, por ejemplo, del catarro. Aquí viene otro caso muy, muy importante. En la cuestión del catarro, todo el mundo pensaba que después del catarro venía una bronquitis, que te tenías que cuidar muy bien. Entonces el catarro te daban unos suplementos para la cuestión de aumentar las reservas que tú tenías, y tenías que durar 3 días. 3 días en, ¿cómo se llama? Reposo. En reposo, ¿verdad? Y en aquel entonces no te bañabas absolutamente para nada, ¿verdad? Hasta que salía ya el catarro era un sinónimo de gripa, sí. ¿verdad? Entonces, durabas los 3 días guardados y todo, pero había personas que recomendaban bañarte para bajar la temperatura. Cuando había fiebre. Exactamente, y el catarro y con tus, ¿cómo se llama? Tus tratamientos que te daban de caldo, de tés, era lo más importante. Había un té muy importante que salía el vapor y todo, que lo cocías en la estufa, que era la cuestión de las hojas del eucalipto. Inclusive, fíjate, después sacaron, no sé si te acuerdas tú, las pastillas de eucalipto, aquellas pastillas verdes. Sí, pues de ahí venía todo. Oye, Alfredo, pero a ver, era el té, pero también era, yo me acuerdo que te ponían en una olla con el eucalipto hirviendo, los vapores, y luego te tapaban con una toalla o con una cobija y te ponían la cara frente a la olla cuando estaban saliendo los vapores. O sea, exactamente, para absorber los vapores, que llegaba a las fosas nasales y luego ya a los pulmones. A los pulmones. Bueno, pero también había otra actividad ahí mismo. Te metían los pies en agua caliente. ¿Qué tenía aquello? Bueno, el agua caliente en los pies, ya ves que en los pies tenemos todas las terminales nerviosas, ¿verdad? Y aparte de las terminales nerviosas, la cuestión del oxígeno de la sangre que rebota allí en la mera punta de los dedos de los pies. Era eso, era un complemento más para guardar la temperatura que tú tenías. Fíjate que este remedio tan mexicano, me tocó ver una película también de los años 40, pero inglesa, en donde a uno de los personajes que se cae a un pozo con agua helada, también le da catarro y lo ponen en esa situación, porque lo ponen con los pies dentro de una tina con agua caliente y lo ponen a respirar olores, no dijeron de qué, pero sí se le ve que está sobre una olla respirando y tapado con un abrigo. Fíjate que aquí antes era muy común, bueno, cuando jugaba uno fútbol jugaba uno lloviendo. Okay. Y para efecto de no darte catarro, para no darte una gripa, pues digo, yo lo vi, a mí me consta, te mojabas con saliva los dedos y te los ponías en las orejas, la saliva, y agarrabas otra vez la saliva y te la ponías en la nariz. Y a mí me consta, no nos daba catarro, y las personas que no se ponían eso se enfermaban de catarro, fíjate. Eso sí me consta a mí, digo, eso sí. Habría que preguntarle ahora si un médico tenía eso, porque me parece más sugestivo que efectivo. Así es, mójate la nariz, mójate los oídos y listo. Y no había problema. Oye, otra de las enfermedades de aquella época tan común era el famoso estreñimiento.
Exactamente, ¿verdad? Esa era la cuestión. Bueno, había una manera muy, muy rústica que se podía hacer, que no podía regir uno, Entonces era una lavativa, te ponían una lavativa, o ¿cómo se llama? El emba, que es el nombre científico de la lavativa. Y con la lavativa te ayudaba, ¿verdad? Okay. Te ayudaba para hacer la digestión y todo eso. Alfredo, me gustaría que habláramos un poquito más de esto que vas a mencionar, la lavativa, pero ¿qué te parece? Hacemos una breve pausa y continuamos. Vamos a una pausa, ¿no? El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Mi mujer se llama María. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Alfredo Rojas Hernández, que les digo es un vago por la historia de Torreón. Nuestro tema de hoy es de qué se enfermaban y cómo se curaban los torreonenses de los años 40. Pero Alfredo, antes déjame comentarte que recibimos varias llamadas, pero me destaca esta en especial, la de Fernando Castañón. Le agradezco mucho, Fernando, su llamada. Dice: soy camionero y siempre escucho el programa. Me tengo que estacionar para escucharlo a gusto. Muchas felicidades. Gracias, Fernando. También recibimos de Jesús González, una persona que siempre nos está escuchando. Claro. Le agradezco a Jesús González sus comentarios. Gracias. Alfredo, estabas explicándonos lo de la famosa lavativa, lavados. Tenían otros, ¿no? La gente los llamaba de diferentes maneras. Decías que el nombre científico era... Emba. ¿Qué era exactamente? Era un depósito, pues no cilíndrico, sí, en forma de un vaso grande. Allí se conectaba una manguera. En toda la manguera, haz de cuenta cuando se te acaba la gasolina en el carro, ¿verdad? Okay. Pones el recipiente arriba, la manguera la bajas y se la pones a la persona en la cuestión del ano. Y empieza por la misma presión del agua que cae a limpiarle la cuestión del por qué no podía hacer del baño, ¿verdad? Y caso raro, pues yo vi muchas veces y inmediatamente se aliviaba la persona, ¿verdad? Bueno, ¿y qué llevaba el líquido? Bueno, yo me acuerdo, Luis, que llevaba pura agua, no había más cosas que la pura agua. No sé si tú te acuerdas que llevara algo de allí, de todo eso. Tengo la idea de que algo le agregaban, como hojas, algún tipo de aceite, pero en particular déjame preguntarte de otra enfermedad muy propia de aquella época, el empacho. Caray, bueno, el empacho, pues era más bien el empacho se te daba por la cuestión de la harina, o sea, de alimentos muy, muy duros, que no podías tú hacer del baño. Entonces te sobaban el estómago y te sobaban las corvas, ¿verdad? Te ponían abajo, vamos a decir boca arriba, había la persona que llegaba a sobar y todo, y te estiraba las corvas y tronaba el estómago. Y al revés, te ponía la cabeza hacia arriba y te ponía la cuestión del estómago de nuevo, hacer una sobada y todo, y sí, te aliviaba, ¿verdad? ¿Que regías entonces? Sí, bueno, regías, ¿verdad? Era para eso. ¿Y la lavativa no ayudaba también? Sí, no, caso? La lavativa también era más efectiva, ¿verdad? Para el empacho. Para el empacho. ¿Y qué era exactamente el empacho? El empacho es la acumulación del alimento que la flora bacteriana no puede regenerar. Vamos a lo mejor una harina refinada. La harina refinada es muy mala, ¿verdad? A lo mejor otro alimento que no puedas tú digerir, ¿verdad? Eso era, y andaba muy incómodo uno, y se le inflamaba a uno el estómago,
Sí, yo me acuerdo que te decían que no comieras muchas harinas y agua, Sí. tomaras agua porque te empachabas, que venía a ser como si te hicieras engrudo. ¿Te acuerdas de lo que en la primaria poníamos los libros, los cuadernos Sí. con engrudo, que era en realidad harina, con Pues agua con caliente agua. y se convertía en un pegamento? Bueno, el engrudo lo hacíamos nosotros para hacer los papalotes, Ah, perfecto. ¿verdad? Para Sí. no usar la pegadura y el otro. Allí nace también, Luis, el efecto que la manzana que hacía en el estómago, ¿verdad? Pues no sé la manzana qué propiedades tiene, en donde tú uno trae esos problemas y con una manzana te alivias. Oye, con ese mismo campo de tipo de enfermedades aparece la colitis. Ajá. Bueno, la colitis. ¿Qué era y cómo se curaba? Pues yo digo que la colitis no es más que una inflamación del intestino por haber comido algo de más, ¿verdad? Y volvemos, es exactamente lo mismo. Como ahora, a lo mejor la colitis también viene por la cuestión emocional. Eso es muy importante. Si no andas bien emocionalmente, da la colitis. La colitis. Oye, y en el caso de la gastritis, muchas veces se generaba por comer, por ejemplo, mucho picante. En México estamos acostumbrados al picante. Esa era la leyenda, Luis. La cuestión de la gastritis, mucho picante era igual a la gastritis, ¿verdad? Era exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero ahí te va. A ver, ahí te va esta arañita de pregunta. Las embarazadas sentían un tipo de gastritis. ¿Y te acuerdas lo que les daban qué era lo que comían ellas? No, Luis, no. Incluso la vendían ya preparada, la famosa leche de magnesia. Leche de magnesia era leche de magnesia Philip. Debo decir, en realidad, había dos tipos. Había la que era líquida y había la que era como un cuadro de talco, como una pastilla grande, así tipo Sí. una pastilla que la mordían y se la comían, porque según esto, el embarazo provocaba gastritis. Y luego sacaron otra, a ver si te acuerdas de ella, que cuando la embarazada tenía mucha gastritis, tenía muchas agruras, era porque el niño venía con mucho cabello. Así es. Era la creencia. Oye, y en el caso de infecciones intestinales, ¿qué había de remedios? Bueno, de infecciones intestinales principalmente se veía el estómago inflamado y pues el bicarbonato con limón, ¿verdad? Tal cual. Tal como cual, ¿verdad? Te lo daban el bicarbonato con limón, con tantita agua y todo, y te lo tomabas y te aliviabas luego, ¿verdad? Eso viene, fíjate que, bueno, no sé si puede decir uno, viene como la sal de uvas picota. Ese era el remedio. Y vuelvo a insistir de nuevo, la manzana, ¿verdad? La manzana es muy, muy socorrida, la manzana, ¿verdad? Ok. Oye, ¿y las hemorroides? Bueno, las hemorroides, bueno, ya vimos que las hemorroides cómo se originaban y todo. Yo estaba en la creencia de que las hemorroides se originaban por la cuestión de donde estaba sentado caliente. Por ejemplo, las que gradas. Es lo que siempre se ha creído. Sí, ¿no? las gradas de San Isidro, que sentaba uno en sol, se hacían las hemorroides. En todas las hemorroides había una cuestión naturista que se llamaban los baños de asiento. Los baños de asiento, ¿verdad? En que unas personas que yo estuve investigando me decían que le echaban algunas hierbas, algunas soluciones, pero ahí en tu casa lo hicimos a base de pura agua. Se hacía, ¿te acuerdas aquellos baldes que eran grandotes y todo? Pues había unos especiales para asiento, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Sí, ¿verdad? que eran ovalados. Ovalados. Entonces allí se hacían los baños de asiento. Claro que no podías comer después lo que te provocaba la inflamación, ¿verdad? Okay. Oye, por ejemplo, enfermedades
muy comunes que siguen existiendo, ahora las manejamos con medicina alópata, como la artritis. ¿Cómo se curaba entonces? Dijo, no, pues la artritis no, la artritis para mí, digo, es una enfermedad progresiva, ¿verdad? Que antes no, ¿cómo te quiero decir? Pues no tenía cura. Tenía puro, ¿cómo te quiero decir? Remedios que te quitaban el dolor, ¿verdad? Que te quitaban el dolor, pero no la enfermedad, ¿verdad? Yo sí te voy a decir, Sí, porque ¿no? yo vi, ¿sabes con qué? Con piquetes de abejas. Y Bueno. todavía mucha gente lo cree, ¿eh? Bueno, es un tratamiento, es un tratamiento. Qué bueno que tocas ese tema porque yo tengo varios amigos y amigas que tienen ese tratamiento ahorita. Y mientras que tengo otro amigo que el tratamiento es con medicina, ¿verdad? Claro. La va deteniendo poco a poco. Pero fíjate, ese detalle yo lo vi, yo lo he visto, que van y agarran la abeja de las alas y se la ponen donde está el dedo o la parte de artritis para que les pique. Sí. Y según esto, la explicación científica, entre comillas, es que la abeja tiene un cierto veneno que no es un veneno mortal, que es un veneno curativo. Y entonces te encaja el aguijón. El aguijón. Y te coloca ese tipo de veneno, y con ese veneno quitaban los dolores, porque hasta donde yo sé es muy dolorosa. Fíjate que qué bueno que tocas eso también. Por ejemplo, la tos, que nos decían que traíamos tos de perro, ¿verdad? Así nos decían. Y la tos simplemente se curaba, fíjate, miel de abeja, ajos, ¿verdad? Jugo de limón y tantita agua. ¿Qué será? El ajo dicen que tiene muchas propiedades. Sí, La miel de abeja también. así es. Y con un frasquito o un frasquito y medio, cada 4 horas que tú tomabas de esa solución, te aliviabas. Ya se te quitaba lo de la tos. Exactamente, ya después ya salen todas las... y bueno, ya para reforzar eso, pues te ponían el Big Vaporub, ¿verdad? Ok. Para provocar calor. Para provocar calor, ¿verdad? Ahí tengo un problema muy serio que generalmente se acusaba que en las escuelas era donde se generaba. Los famosos piojos o liendres. Híjole, no. Pues bueno, era muy común en primaria, ¿verdad? Había una leyenda en que si uno traía piojos, lo pelaban a rapa, Ok. ¿verdad? Lo pelaban a rapa. Pero después salió un remedio muy, muy famoso que tuvo éxito, principalmente en la cuestión del cabello para meterse más. Se usaba alcohol y éter. Ok. Alcohol ¿Se y éter. combinaban el alcohol y Sí, éter? sí, Ok, exactamente. Y salían los piojos, hecho prisa, ¿verdad? Oye, pero yo sé que también usaban otro tipo de sustancias. En aquel entonces las estufas eran de petróleo. Sí, sí. ¿No usaban también a veces petróleo tractolina? Bueno, también de lo que te digo, antiguamente nosotros le llamamos el petróleo, pero era tractolina, ¿verdad? Con aquellas estufas que salieron de petróleo. A lo mejor sí se utilizaba tantita tractolina, Luis, ¿verdad? Aquellas estufas que primero llegaron las marcas Veroa, ¿verdad? Ok. De un solo quemador. A alguien se le ocurrió por ahí que con tractolina Sí, salían los piojos. bueno. Pero creo que además te ponían la tractolina y lo te enredaban con un trapo en la cabeza, ¿no? Fíjate que hay una situación que se usaba antes por la cuestión de la carestía, de los ciertos piojos que se originaban en las enfermedades venéreas. Y mucha gente te recomendaba gasolina, pero fíjate. Ay, híjole. Híjole, no. Se me hace grueso. Sí. Ahora, ahí te va otra enfermedad que sigue estando muy vigente, que tú como gran deportista la conociste bien. El famoso pie de atleta, que además generaba mal olor. Mal ¿Qué? olor. Bueno, la cuestión del pie de atleta, yo me acuerdo que en aquellos tiempos, primero se originaba porque no te secabas, se decía que no te secabas bien los pies cuando de bañarte. Pero se usaba una sustancia, Luis, que era el ácido bórico. El ácido bórico se utilizaba en la cuestión del pie de atleta y te aliviabas,
porque el pie de atleta te fijabas, te rascabas y te originaba ciertas grietas. Y allí en el barrio utilizábamos el Yodex. No sé qué sustancia tendría el Yodex que secaba el lugar, ¿verdad? El Yodex, como tú lo sabes, se usaba para lesiones y fracturas y todo, ¿verdad? Porque aquí viene un complemento más del pie de atleta, el mal olor de los pies, ¿verdad? Que se daba. No sé, se bañaba uno, se cambiaba de calcetines y todo, y seguía el mal olor del pie. Entonces el remedio era agarrar los zapatos, conservar los orines y echarles los orines a los zapatos. Los orines de las personas. Sí, de los orines de uno. Los echabas a los zapatos y todo, los sacabas afuera para que les diera el sereno. Y magia, desaparecía el olor. ¿Cómo será? Pues sabrá Dios, ¿no? Oye, mejor le hacemos caso al piporro, ¿no? Sí. que trayendo guaraches, pues no te huelen mal los pies. No, échala. Oye, vamos a hacer una breve pausa y continuamos con este tema de cómo se curaban las enfermedades en los años 40 aquí en Torreón. Vamos a la pausa. Ay, después. Mira cómo baila. Jacarandón. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Y me dijo chino chinito. Llévame a ver. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Alfredo Rojas Hernández, este vago por la historia de Torreón que siempre nos deleita con sus comentarios. Nuestro tema de hoy, de qué se enfermaban y cómo se curaban los torreonenses de los años 40. Algo muy común, los dolores. Dolor de cabeza, dolor de muelas, dolor de huesos. Alfredo, ¿cómo se curaba, para empezar, el dolor de cabeza? Bueno, el dolor de cabeza, ya ves que antes el Mejoral era muy antiguo, era una pastilla del Mejoral. Pero yo veía a las señoras, más bien de ahí del barrio grande, que se ponían dos ramitas o dos de, ¿qué se podía decir? Hojas, ¿no? Hojitas, en las sienes. Se las ponían y eran le llamaban chiqueadores. Y los chiqueadores eran de una planta que se llamaba ruda. De ruda. Ruda. Y la ruda todavía en la actualidad se utiliza mucho en la cuestión herbolaria. Sí, claro. ¿Verdad? Y además es base de muchos analgésicos. Exactamente. O sea, no estaban tan errados. No. Entonces se los ponían las señoras y ¡paz! Desaparecía el dolor de cabeza. ¿Verdad? Que pues así era la ¿cómo se llama? Los remedios. Oye, ¿y el terrible dolor de muelas? Fíjate, el dolor de muelas yo lo vi, te lo digo, bueno, no sabíamos si era caries o no era caries, ¿verdad? Se ponía el dolor de muelas. Se le ponía un clavo vegetal. O sea, el clavo. El clavo, le decía la esencia. La esencia. Se le ponía en la muela un clavo y desaparecía. Y también se ponía un grano de sal entera. ¿Por qué se desaparecía? Pues no. Yo creo que a la fecha, yo me acuerdo haber ido alguna vez con el dentista ya, científicamente hablando y todo, que te ponía una sustancia y olía a clavo. Sí. O sea, que de ahí venía. De ahí venía, ¿verdad? Ese era Y luego venía otra, Luis, de la cuestión de las manos partidas. Uy, tan común. Bueno, ¿cuáles eran las manos partidas? Era tan, ¿cómo te quiero decir? Tan seguido que a la edad de nosotros de primaria y antes de secundaria, jugaban mucho a las canicas, al trompo, a todo eso, lo que era. En pocas palabras, te la pasabas en el suelo. Exactamente, pero acuérdate que las banquetas de Torreón eran muy amplias. Sí. El cemento y la tierra. Donde se debería poner un jardín. Exactamente, allí donde hacíamos el campamento nosotros, de las canicas, de los ágates, de todo el trompo.
Y las manos, fíjate, las manos se partían, pero muy feas, sangraban. Nos sangraban. ¿Sí? Y nos rascábamos. Claro. Desaparecía a lo mejor la parte de la piel y todo. Y en el barrio, mi jefa nos ponía glicerina con limón. Glicerina Con limón. Entonces nos echaba un chorro. Pero veíamos, empezábamos a chuparnos las manos y sabía toda la glicerina con limón. Entonces, pues volvías a sangrar, nunca te aliviaba. Entonces una señora de allí inventó que derritiendo una bola de cebo, poniéndose en las manos, y chin, se curaba uno. Fíjate. O sea, era un tipo de crema. De crema. Oye, por cierto, el cebo tenía muchos usos. La gente, Pues, bueno. en primer lugar, eran las velas de cebo, ¿sí? Que se usaban mucho para alumbrar en aquel entonces. Ya había gente que tenía electricidad, pero seguía siendo el cebo. Las velas de cebo, las velas que se llevaban a la Virgen, a la iglesia. Pero también me acuerdo que el cebo se usaba en otras cosas. A ver, déjame hacerte esta pregunta. Se decía que cuando el niño nacía, le cortaban el cordón umbilical y deberían de acomodarlo de tal manera que quedara el ombligo. Así es. Pero en muchos casos, a lo mejor la matrona, porque todavía las maternidades no existían y los médicos, tampoco los parteros, sino que eran matronas, no le acomodaban bien y entonces le saltaba el ombligo. Sí. Y entonces, según esto, lo curaban como el ombligo saltón. Bueno, el ombligo se le ponía una moneda con cebo, exactamente en el ombligo. Podía causarle una infección y todo, pero cosa rara, pues el ombligo agarraba su lugar y se ponía normal, ¿verdad? Esa era la cuestión. Creo que hay un dicho, no me acuerdo ahorita exactamente cuál, si alguien por ahí se lo sabe, nos lo manda a decir, que era algo así como que el niño salió, si no lo fajaron porque salió panzón o salió ombligón, algo así, ¿no? Decía el dicho. Entonces, por ejemplo, allí era otro caso particular. Ahora, nomás quiero decir, el cebo se usaba antes en el jabón de lavandería, ¿eh? En el jabón de lavandería se usaba el cebo. Sí. Ay, no, yo no lo sabía eso. Sí. Oye, ¿y el insomnio cómo lo curaban? Bueno, híjole, el insomnio. No, yo lo que me acuerdo, el insomnio, pues no, era tanto ¿cómo se llama? La mente que trae uno bien clara, que pues no tenía uno problemas del insomnio, pero yo no sé si tú te acuerdas, Luis, del insomnio, algo. Había unos tés, ¿no? Té de tila o algo así. Bueno, el té de tila y el té de pasiflorina y todo eso, pues es lo que había antes, ¿verdad? Es lo que había antes. Para el vaso de leche caliente, con miel, también para el insomnio. No veas televisión, pero no había televisión. Pues ¿verdad? sí, no. Oye, déjame preguntarte ahí mismo, para terminar la parte esta de enfermedades. Sí. En los casos de los psiquiátricos, por ejemplo, una persona histérica, ¿cómo la trataban? Bueno, las personas histéricas o corajudas, le decía uno, ese es muy corajudo, por cualquier cosa se altera y se enoja. Entonces había una hierba, que esa sí me consta que hacía efecto, que se llamaba la cuasia. Inclusive a los corajudos le decían cuasia. Okay. Hubo un pelotero, no me acuerdo de su nombre, que era muy enojón y todo. Y le decían la cuasia, ¿verdad? Como el charolito Horta, que le decían el dolores de cabeza, ¿verdad? Ok, bueno, pero y cuando encontrabas a una persona, vamos a decir, un psiquiátrico para nuestras palabras de hoy, para las palabras de entonces, lunático, demente, loco, sí. ¿Cuáles eran los tratamientos para ellos? Pues no había muchos, Luis. No sé si te acuerdas tú algo de eso de... ¿Lo del agua helada? ¿Bañarlos con agua helada? Bueno, por los toques, ¿verdad? Los toques eléctricos. Sí. Qué terrible, ¿no? Aislarlos y bueno, pero ya era una enfermedad muy grande, ¿verdad? Ya muy problemática. Porque acuérdate que los internaban nomás por semanas y luego los sacaban de nuevo y todo, ¿verdad? Pues sí. Una enfermedad terrible que afortunadamente por aquellos años, o más bien los años 50, pudo eliminarse, pero que era tremenda, la polio.
La polio, gracias a Dios, ya está erradicada. Fue un invento del doctor Salk. Era una solución tomada que tuvo mucho éxito y se aplicó aquí en Torreón principalmente. Tuvo tanto éxito que se erradicó. ¿Cómo te quiero decir? Era muy raro encontrarte una persona que le había dado la polio, ¿verdad? Pero antes. Claro que sí había. El centro de la vacunación y de todo eso en Torreón estaba en el Palacio Federal. En Salurá. Fíjate, había tanta atención y todo que tú pasabas por el Palacio Federal, las enfermeras estaban afuera para las campañas de sarampión, de vacunación y todo. Te llegaban, te hablaban, levántese la playera, quítese la camisa y todo, y te ponían la vacuna. Imagínate, no había tanta contaminación. Entonces llegabas a tu casa, le preguntabas a tu mamá, oiga, mi mamá, me pusieron la vacuna, nomás no te rasques porque no te va a prender. Y fue un éxito tremendo esas campañas que se han hecho, ¿verdad?, de las epidemias y todo eso. Fíjate que nos decía nuestro buen amigo Humberto Barbachano ahorita me estoy acordando aquí, de una bebida que se llamaba Procal. Que era alcanfor, esencia de clavo y trementina. Que era un analgésico y antiinflamatorio y que mataba el nervio dental. Nos dice, porque voy a pasar al siguiente tema aquí mismo, ¿cuáles eran la diferencia entre droguerías, boticas, farmacias? Y lo digo porque precisamente el papá de él era dueño de una de las farmacias más conocidas en Torreón de aquel entonces, la famosa farmacia del doctor Charcot. Pero, ¿cómo droguería? Yo me acuerdo haber visto los nombres de droguería. Bueno, en España todavía existe ese ¿cómo se llama?, ese concepto. La droguería es donde se hacían con el matraz la cuestión química de las soluciones, que a la mejor sí incluía a la mejor una medicina, pero eran puras soluciones de puros remedios. Entonces, era la botica, no farmacia, era botica y droguería. Botica y droguería. Entonces tú ya sabías que ir a la droguería, ya sabías en cuál eran dónde estaban las droguerías, ¿verdad? Ibas, por ejemplo, la droguería y botica La Palma, que era muy famosa. La botica y droguería La Madrid, ¿verdad?, que era muy, ¿cómo se llama?, muy famosa. Sí. La droguería y la botica, la farmacia de los pobres. Y estaba viendo en mi de esto, y la botica del doctor Charcot, ¿verdad?, que esa era muy, muy buena porque estaba en el oriente de la ciudad, ¿verdad? Ya en el oriente de la ciudad, en aquel entonces la ciudad llegaba, pues no sé, al oriente llegaba hasta la calle 20 nada más, ¿verdad? Y todo se concentraba en el tercer cuadro, ¿verdad? Y ese era el concepto, Luis. Yo me acuerdo que también hubo después otras, la botica Regina y la botica Americana. De 1920 o 25 a 1970 había fíjate Luis, había cerca de 45 farmacias y boticas en Torreón, Coahuila. Oye, la primera farmacia de 24 horas fue la famosa Santander, ¿no? Esa sí, la famosa Santander. Está enfrente de la Plaza de Armas por la Valdés Carrillo, a un lado del Apolo Palacio. Al otro lado del Apolo Palacio. Estaba abierta las 24 horas. Sí. Ahora, yo me acuerdo de esto de droguerías, pues me acuerdo más que nada por el famoso Pito Pérez, que trabajaba en droguerías y ahí era donde hacían los medicamentos. Déjame decirte que en Canadá todavía existen las droguerías, me consta. Sí, claro, ¿no? Todavía. Y aquí había una compañía nacional de drogas, ¿verdad? Sí. Que era de todo. Que no te venden ya las pastillas hechas, sino que ellos te las fabrican. Fíjate, y hablando de la farmacia Santander, ¿cómo era posible que Juanito, el encargado de todo, sabía de todo eso? Sí, pues le hacían de esa manera. Para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo, Alfredo, hospitales de aquella época. Bueno, los hospitales que yo recuerdo,
era la clínica del doctor Mondragón, que Ok. antes se llamaba la clínica japonesa, que estaba en la 8 y Morelos. Ok. La clínica mexicana, donde estaba el ISSSTE, donde después ya se hace el centro médico. Centro médico. La clínica quirúrgica, que estaba en la Matamoros, Ok. a la otra cuadra del Sanatorio Español. Y pues ya la famosa clínica bastante, la clínica Torreón, ¿verdad? Que está por el Polo Campo. Y el Hospital General, ¿no? Bueno, el De toda la vida. sí, el Hospital General de toda la vida siempre ha estado ahí. Siempre, Que siempre. hoy es el Hospital Universitario. Juárez, Exactamente. ¿entre qué es? Es en la Juárez 10 y entre 9 y 10. Entre Sí. 9 y 10. Que después fue la clínica del Seguro Social. Ahí fue la clínica. Después pasó después ya cuando Ya fue. hicieron la 16, ya se fue de allí Allá. y ya lo agarró el la Hospital universidad. Universitario. ¿Verdad? Ok. Sí, ¿no? Y bueno, y pues la única clínica de entonces privada que era el Sanatorio Español. Bueno, sí, que ya tiene es más la de más 100 antigua, años. ¿verdad? Creo que Sí, ya tiene más de 100 años ese. Y ya también la de clínica que del más doctor bien- Samuel Silva, ¿verdad? Ah. Que era muy famoso. Y lo que sí había más eran maternidades. Maternidades. Sí, ok. Bueno, fíjate que había 2, 3 señoras que yo me acuerdo allí por mi casa que las aliviaba en la casa. Era lo En las normal. casas, era lo lo normal, fíjate. Sí, era lo normal. Y ya después las maternidades, acuérdate, todo de blanco, todo, absolutamente todo de blanco. Alfredo Rojas Hernández, muchísimas gracias nada. por este nuevo recorrido por la historia de Torreón. Muy amable. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a mi compañera Janet Gallardo en la dirección de grabación y a ustedes, estimados amigos, amigas, los esperamos el próximo sábado 5 de junio ya, fíjate nomás, en otro episodio más de Diálogos con la Historia. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. Jacarandosa, y mira qué sabrosa, jacarandosa. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.